Bueno, pues el tema de nuestro panel de hoy es la cultura de la innovación, un reto para la comunicación pública de la ciencia y la tecnología. Nadie puede negar que la innovación es una de las características y de los impulsores de las sociedades del conocimiento, junto con un capital humano altamente capacitado, una infraestructura extensa y un uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, la producción y aplicación del conocimiento científico y tecnológico y, por supuesto, pues la innovación es otro de los pilares de estas sociedades del conocimiento. A su vez, uno de los pilares de la innovación es la cultura de la innovación. Importa mucho la cultura social predominante si las sociedades son conservadoras por sí mismas o son abiertas al cambio, será un contexto, un entorno más favorecedor o menos favorecedor de la innovación. También la cultura empresarial predominante si son empresas que se enfocan más a mantener, copiar y no arriesgar, contra otras que sí toman riesgos, introducen los cambios. Por supuesto, también para la innovación es importante las políticas públicas y los programas de fomento a la innovación que puedan establecerse desde los gobiernos, la vinculación academia, gobierno, empresa, que se le ha dado en llamar la triple hélice, y las redes de producción, distribución, aprendizaje y aplicación del conocimiento científico y tecnológico que finalmente derivan en la creación de ecosistemas locales de innovación. Entonces, bueno, el componente cultural que puede encontrarse tanto en la sociedad en general como en las organizaciones que generan los productos y servicios es un componente importante, es un pilar de la innovación y es tal vez donde quienes nos dedicamos a la divulgación de ciencia y tecnología podemos encontrar un campo apropiado de aportación y de acción. Aquí entonces tendríamos pues varias preguntas, ¿verdad?, que los divulgadores nos podemos plantear. La primera es, ¿podemos realmente divulgar la innovación a la manera que divulgamos la ciencia y la tecnología? La ciencia y la tecnología pues tienen contenidos, hay conocimientos, ¿realmente la innovación también se puede divulgar de una manera similar? ¿O tan solo podemos aspirar a tratar de fortalecer una cultura de la innovación en el medio en el que actuamos? Si la cultura de innovación puede ser fortalecida, ¿puede aportar a ello la divulgación o son otros los mecanismos fortalecedores de la cultura de la innovación? Pues todas estas son cuestiones que nos planteamos y que son importantes para nuestra tarea de divulgar. Y bueno, pues yo ahora cedería la palabra a nuestros panelistas. Ellos tendrán alrededor de 20 minutos para hacer su exposición cada uno y al final haríamos una ronda de preguntas y respuestas a ellos mismos. Entonces, bueno, empezaríamos, si me ponen por favor la otra presentación, la del maestro Torreblanca, empezaríamos con la de él. Pues muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenos días otra vez. Un agradecimiento a la Sociedad de la Divulgación para la Ciencia, la Tecnología y la Técnica. Me pidieron a mí que viniera a hablar un poco de la divulgación. Yo no soy divulgador, pero bueno, intentaré participar y ver qué puedo aportar en este tema. Desde luego, quizás no puede uno sustraerse del tema de divulgación. Cuando uno está en una institución pública como CONACYT, pues uno tiene que estar haciendo promoción. Y bueno, la promoción y la divulgación no sé dónde está la frontera, pero bueno. Entonces, yo quisiera intentar asomarme a esto y espero que los de rojo me lo permitan. Aquí está. Ahora, hace un momento que hablaba el gobernador de Michoacán, yo quisiera también empezar con algo que él planteó ahí. Dijo, bueno, ¿podemos vivir sin el avance científico y tecnológico? Y él decía, bueno, pues había que imaginarse una sociedad en donde no hubiera el avance científico y tecnológico de hoy y a ver cómo pudiéramos sobrevivir o cómo pudiéramos tener la esperanza de vida, etcétera, etcétera. Y me recordó uno de esas presentaciones que seguramente ustedes conocen mucho, los que se llaman los TED Talks, que están en internet, ¿no? TED Talks,
que seguramente los conocen y con frecuencia los visitan. A mí me tocó, hace algún tiempo, me encontré ahí uno que el título era muy interesante porque dice, cuando las ideas tienen sexo. Y entonces, bueno, pues el sexo siempre es uno de los grandes atractivos, ¿no? Y este señor, que es un investigador de la sociología y de la cultura, y cómo la ciencia se incorpora a las sociedades, un investigador por cierto, creo que es de Oxford, en Inglaterra. Pero el señor empieza su presentación ahí en TED Talks, que seguramente los que no la hayan visto los invito a que la vean, es muy, muy, muy interesante, además de que tiene gracia. Él empieza diciendo, bueno, cuando yo entré aquí a la universidad en 1960-65, uno veía los pronósticos y bueno, nos íbamos a morir todos, ¿no? Realmente la lluvia ácida, el petróleo se iba a terminar, las zonas desérticas seguían avanzando a kilómetros cuadrados por año, la polución, todas las enfermedades, entonces nos íbamos a morir. O sea, yo entré a la universidad sumamente preocupado con todas estas noticias y bueno, hace su presentación por ahí del 2000, creo que es 2010 o 2009, dice, bueno, nada de eso ha pasado. Entonces, ¿qué pasó con esos pronósticos? ¿Por qué ocurrió esto? No se ha acabado el petróleo de hecho acaba de bajar de precio, estamos preocupadísimos, ¿no? Todavía no se acaba el petróleo y cuando nosotros, bueno, hay muchos jóvenes aquí en el auditorio, pero cuando uno era joven, llegar al 2000 era ya sin petróleo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, el argumento de él, digamos, de sus investigaciones es que precisamente la evolución, el avance de la ciencia a través de que las ideas y la innovación se interrelacionan y por eso tienen sexo, y él habla del sexo porque es cuando una idea con otra se combina y se obtiene una mejor idea. Al final de cuentas, no, yo esperaba ver algo más sexual, pero bueno, en la parte biológica dice, bueno, realmente así como los seres, digamos, y las células se combinan y la evolución va llevando a una mejor, pues es lo que él sustenta su teoría de que por eso hemos crecido. Y trae unos ejemplos interesantísimos, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿se imaginan ustedes cómo le hacían la cena a Luis XIV, el rey de Francia, y en aquel momento pues, el más poderoso del mundo? Tenía 500 personas haciéndole una cena, dice. Bueno, hoy yo voy a cualquier restaurante, dice, y tengo una mejor cena que la que le hacían 500 personas a él. Entonces, esa es la evolución y el cambio científico. Bueno, eso un poquito porque me llamó mucho la atención que el señor gobernador hablaba de la evolución. Bueno, yo traía esta presentación, que voy a tratar de cubrir muy rápido, en la economía del conocimiento, que ya creo que de alguna manera lo hemos estado viendo esta mañana, los ejes de la política de ciencia y tecnología e innovación que está siguiendo CONACYT. Al final de cuentas también vengo un poco a presentar la política de CONACYT, el tema de formación y fortalecimiento del capital humano, que es fundamental para el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, y desde luego también para la divulgación. Después voy a hablar un poco de la comunicación de la ciencia y la innovación, aunque esos dos temas finales no los voy a tocar porque me dijeron, ya después de que había hecho yo mi guión, me dijeron que van a tener ustedes algunos talleres con mis compañeros de CONACYT, y entonces ellos son los especialistas en divulgación, yo no voy a meter en eso. Bueno, aquí esta economía del conocimiento. ¿Por qué la economía del conocimiento? Bueno, el otro día también en una reunión, una investigadora muy afamada dijo, bueno, ¿qué quiere decir eso de la economía del conocimiento? ¿Que acaso vivíamos en la economía de la ignorancia? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Para alguien de la ciencia, que como decía el señor gobernador, también hay que de repente preguntarnos. La economía del conocimiento en la que está hoy el mundo desarrollado, pues es la que hoy, digamos, nos da los satisfactores, el nivel de bienestar, el nivel de crecimiento para una sociedad. Y todos aspiramos, todas las sociedades del mundo aspiran a llegar a ese estatus, a ese estadio de la economía del conocimiento. Y bueno, realmente hay que reconocer que hay algunos que van más avanzados que otros, ¿no? Y ahí, bueno, es donde México necesita, digamos, acelerar la marcha, poner atención y tratar de aspirar a llegar a esta economía del conocimiento, ¿sí? Ahí está la caracterización de cómo digamos, los economistas caracterizan una economía del conocimiento, donde ya la ciencia, la tecnología, el conocimiento son un valor que se intercambia, se vende, se compra y forma la raíz de la operación económica de la sociedad y la operación social, ¿no? Entonces,
Ahora, ¿qué es lo que buscamos en esta economía del conocimiento? Pues realmente a través de la ciencia generar un conocimiento, que el conocimiento genere innovación, la innovación genere recursos. Como yo les decía hace un rato, realmente entrar a ese círculo virtuoso que permita que la sociedad avance, que la sociedad tenga mayor nivel de bienestar, que resuelva sus problemas, ¿sí? Entonces, con este círculo virtuoso se puede aspirar a ello. México, pues tenemos una comunidad científica que en general, de acuerdo a los indicadores internacionales, tiene un buen nivel si la comparamos con la comunidad tecnológica o de innovación, ¿sí? O sea, los indicadores de la comunidad científica, que son los famosos papers que publica la comunidad científica, si bien no tenemos la dimensión que quisiéramos tener o que necesitamos tener como sociedad en cuanto a número de investigadores, los investigadores en general, si los evalúan, digamos, de acuerdo a los indicadores internacionales, tienen un desempeño aceptable, digamos. Pero si nos vamos a la parte de la innovación y la tecnología, ahí tenemos algunos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro ecosistema o nuestro sistema en general es poco propenso a la innovación, es poco propenso al crecimiento, a tomar riesgos, a emprender. Entonces aquí tenemos un problema de emprendimiento y de asumir riesgos en la sociedad mexicana, ¿no? Que desde luego los que estudian la sociología y los dicen es que hay muchas explicaciones posibles para esa actitud de la cultura mexicana de no tomar riesgos, no emprender, no innovar, ¿sí? Nosotros somos seguidores, como dicen, y somos buenos implementadores. La economía mexicana es una economía que se mueve fundamentalmente, digamos, con las grandes corporaciones que han implementado aquí sus manufacturas, pero no tenemos ningún Apple, ningún Facebook, ningún Google, ninguna de estas compañías mexicanas, ¿no? Todavía alguien que haga mole, que esté a ese nivel, no ha llegado. Entonces, esa parte no se nos da. El otro día también veía una presentación de un hindú que también decía, bueno, la India es un país que está creciendo mucho, que ha invertido mucho en el recurso humano, que ha tenido una producción científica muy importante, que tiene un sistema de investigación también, digamos, de buena dimensión en el mundo, pero bueno, no tiene esas compañías que son claramente las grandes compañías motoras de la innovación, como Google, como Apple, como ese tipo de cosas. Y entonces él empieza a hacer un análisis de qué está pasando con la India. Y es interesante porque dice, bueno, él toma la compañía esta que se llama IBM, que es una de las compañías más innovadoras, si se mide por el número de patentes que tiene año con año. Entonces, la población, los trabajadores de IBM en este momento, el 60% son hindús. Entonces dice, caray, pues algo está pasando, o sea, algo está ocurriendo en la economía y realmente las aportaciones de los hindús pues están a través de estas corporaciones. Bueno, eso es lo que un poco se me sienta ahí. Ahora, esta comparación que seguramente también ustedes manejan como divulgadores es el gran indicador, o sea, el esfuerzo que hace una sociedad en investigación y desarrollo experimental. Aquí está presentado en este acetato, en este slide. Acetato les decíamos los que hacíamos todavía. A ustedes ya no les tocó. Bueno, en esta página, y ahí vemos claramente, bueno, México dónde está, si lo comparamos, que es el esfuerzo que está haciendo México en investigación y desarrollo, pues está a la mitad del 1%, para decirlo de una manera muy sencilla, ¿sí? El porcentaje de la inversión en ciencia y tecnología con respecto del Producto Interno Bruto de una sociedad, que es un indicador que se mueve, digamos, a nivel mundial, que se acepta que es un indicador del esfuerzo, de la medida en que una sociedad le pone empeño y esfuerzo a un avance científico y tecnológico. Entonces, bueno, ahí vemos claramente que México pues está a la mitad, cuando hay países como Israel, como Corea del Sur, etcétera, que están arriba del 3, 4%. Y dice el promedio de la OECD, México pertenece a la OECD, somos parte de ese club de países ricos, pero pues estamos muy en la cola, ¿no? Está el 2 y pico % que dice ahí, y México está a la mitad. Entonces estamos muy abajo. Ahora, si bien los últimos años hemos tratado de hacer un esfuerzo, ahí está el crecimiento, y el año pasado dicen las estadísticas que finalmente, después de mucho, llegamos a rebasar el 0,5%. Ahí está el pronóstico para cerrar este año. Entonces, este es un indicador que estamos buscando avanzar, que si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Federal actual, lo tiene como una gran meta, llegar al 1%. Esa es la gran meta 2018, llegar al 1%, ¿sí? Quizás vale la pena porque estamos hablando de innovación. ¿Por qué esas verdes y esas rojas ahí? Bueno, esa es otra parte del problema mexicano.
La parte verde es lo que hace digamos, la iniciativa privada, la inversión que pone la iniciativa privada en este esfuerzo. Entonces, ahí, si vemos ahí Japón, Israel, Finlandia, etcétera, pues ellos están arriba del 65, 70, 80%. Hay países que el 80% de esa inversión viene de la iniciativa privada. Y México resulta que está también al revés ahí. Nosotros estamos haciendo, el gobierno está invirtiendo el orden del 65% y la iniciativa privada del 35%. Seguramente aquí el maestro Antón ya me va a empezar a discutir ese punto porque dice que hay una estadística mala ahí, pero bueno, esa es la estadística. Entonces, el sector privado necesita hacer un doble esfuerzo, necesita crecer su cantidad y además tener una participación mayor. Entonces, por eso decimos que la meta del 1% es claramente una meta compartida, ¿no? Bueno, otra manera de medirlo es, bueno, ¿cómo está la dimensión? México tiene apenas un investigador por cada, dice ahí, 100,000 habitantes, por cada 1,000 habitantes de la población económicamente activa. Un investigador. Es muy por abajo de lo que está en los otros países. Entonces, ahora sí, la capacidad de investigación y desarrollo de México es pequeña comparada con los países que están avanzando rápidamente, ¿sí? Y bueno, ahí está en esa lámina, en esa página también el otro tema que yo les decía, la parte de patentes, que es el indicador de la innovación del sector productivo, de las empresas en México. Pues se ve ahí claramente que estamos totalmente en la lona, como dirían, o sea, unas patentes ahí. El número de patentes que se registran en México es muy baja, a pesar del tamaño de la economía mexicana. O sea, México son 120 millones de habitantes, somos la 14ª economía del mundo, debería de haber una actividad mucho más grande en esto, y vemos ahí que no solamente es el problema del número de patentes, sino que los mexicanos pues ya casi ni se ven ahí en ese lámina, ¿no? El número de patentes por mexicanos pues prácticamente es despreciable. Entonces, ese es un indicador de innovación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y en el Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología que hoy estamos siguiendo? Pues realmente tenemos una prioridad, como les decía, a la ciencia y a la tecnología. Se tiene como gran prioridad el llegar al 1%, por un lado. Y por otro lado, hemos tenido también al más alto nivel del gobierno federal en esta administración, realmente se le ha puesto a la agenda de ciencia y tecnología una prioridad que no había ocurrido en los últimos años. Por ley, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Ciencia y Tecnología Nacional lo preside el presidente y es el único que lo puede convocar. Y bueno, en algunas administraciones pasadas no se había juntado. Ya esta administración ya llevamos dos sesiones con el presidente en donde tenemos la oportunidad de discutir este tema, de analizar prioridades y de darle el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes de esta política? Bueno, los ejes son, si ustedes tienen el PECITI, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, estos son los objetivos que tenemos. Desde luego, la parte de capital humano, que es fundamental, la parte de formar y fortalecer el capital humano, la parte de incrementar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, la parte de fortalecer el desarrollo regional, que ese también es una tarea fundamental en México por las diferencias regionales que tenemos, ¿sí? Y la parte, digamos, de fortalecer la infraestructura científica y tecnológica, que viene de la mano. Todo esto lo que estamos buscando es llegar realmente a participar y a construir la sociedad del conocimiento que todos anhelamos. Entonces, si uno ve el mejor presupuesto de ciencia y tecnología, bueno, realmente ha habido avances en esta administración. Se puede ver ahí que realmente desde 2012 al 2014, bueno, con el pronóstico ya de 2015 de presupuesto, ya estamos hablando de un incremento del 50% del presupuesto de ciencia, tecnología e innovación. O sea, el gobierno federal está haciendo la tarea, está haciendo su parte y ahora necesitamos realmente impulsar, estimular para que la iniciativa privada también participe en esto. Aquí vemos también cómo fortalecer el recurso humano. Aquí hay unas cifras, bueno, ¿qué es lo que está haciendo CONACYT? CONACYT en la actualidad tiene 56,000 becarios estudiando posgrado, maestría, especialidad, maestría, doctorado, en México y en el extranjero. De este número de 56,000 hay del orden de 5,000 o 6,000 en el extranjero, los demás están en los programas de posgrado de calidad que tiene CONACYT en México, ¿sí? Y el otro gran, digamos, la otra gran dimensión es que llamamos el Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos ahí 23,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, sigue siendo pocos, pero bueno, ya tenemos una buena cantidad, una dimensión que nos permite participar digamos, del desarrollo científico y tecnológico del país. Cumplió 30 años, o sea que es un sistema consolidado
y está entrando a una siguiente etapa en donde uno de los temas, digamos, más, los que seguramente están aquí en este auditorio, que son miembros del sistema, no me dejarán mentir que uno de los temas más cuestionados del sistema es precisamente esa investigación en la parte de desarrollo tecnológico, en la parte de innovación, que no está suficientemente reconocida en el sistema. En fortalecer el desarrollo humano, bueno, CONACYT en sus 44 años de vida realmente ha creado una infraestructura de datos, de estadísticas, que nos permite de alguna manera medir objetivamente cómo está el desarrollo científico y tecnológico de las diferentes regiones del país, a través de, bueno, los investigadores, los proyectos de investigación, los proyectos, digamos, de la industria, ¿sí? La cantidad de empresas registradas y de instituciones registradas en el RENIECIT, el Sistema Nacional de Evaluación Nacional. Entonces, toda esta información, si uno la mete en la computadora, puede permitir hacer este tipo de mapas en donde se ve claramente en qué zonas del país hay mayor desarrollo y en qué zonas del país hay, digamos, rezago. Ahí podemos ver claramente, bueno, el área del Distrito Federal, el área del Estado de México, el área de Nuevo León, como de las áreas de mayor desarrollo, y bueno, zonas del país como Guerrero, como Oaxaca, donde tenemos que trabajar a marchas, digamos, más aceleradas para poder reducir ese desarrollo, esas diferencias. Bien, ¿cómo? 5 minutos, voy a tratar de ir más a prisa. En particular, digamos, ¿qué está haciendo CONACYT para fomentar esta inversión en innovación? Yo diría que este programa que voy a hablar ahorita un poquito, es el programa más importante. A mí me gusta compartir con todos ustedes que se hizo una evaluación de los programas que tiene el gobierno federal para fomentar la innovación en México, y no lo hizo CONACYT, sino que lo hizo la Secretaría de Economía, y resultó que el esfuerzo que hace el PEI es el 74%. Entonces, por mucho, es el programa que realmente impulsa la innovación en México, que llamamos Programa de Estímulos a la Innovación, conocido comúnmente como el PEI. No voy a quitarle mucho tiempo. Este programa tiene como digamos, propósitos estimular la inversión privada en innovación y desarrollo, ¿sí? Tiene como propósito fortalecer los vínculos entre las empresas y la academia también, ¿sí? Y tiene como propósito también impulsar la productividad y la competitividad de las empresas. Entonces voy a brincarme esta parte, las empresas beneficiadas. Aquí se pueden ver ya cifras de los 6 años que tiene el programa. Son interesantes porque aquí vemos que de cada peso que ha puesto el gobierno federal en los 6 años, la iniciativa privada ha puesto 1.2 pesos. Entonces, esa pregunta de si está estimulando la inversión del sector privado se contesta con este indicador, ¿sí? Realmente ese es un motor para que la iniciativa privada participe en esta inversión, ¿sí? Ahí está la inversión total que se ha hecho en los 6 años. Ya estamos hablando de 33,000 millones de pesos, es una cantidad importante, ¿sí? De los cuales, como ustedes pueden ver ahí, 15,000 ha puesto el gobierno y 18,000 la iniciativa privada. Entonces, este es el motor que tiene CONACYT, uno de los principales. Desde luego tenemos algunos otros programas, como el buscar fortalecer el ecosistema de innovación, con algunos de los actores que le faltan al sistema mexicano, sobre todo en ciertas regiones, completar con algunas oficinas de transferencia tecnológica, con parques tecnológicos. CONACYT ha puesto esfuerzos en ese sentido, fortalecer las capacidades de apropiación del conocimiento, como las patentes también en las universidades y en los centros de investigación. Pero este programa, bueno, aquí está la apertura de la convocatoria actual. Yo quería compartir con ustedes unas noticias recientes, porque acaba de cerrar la convocatoria, la cerramos el domingo de la semana pasada. Tuvimos prácticamente 2,600 solicitudes que se finalizaron, una solicitud de recursos para CONACYT del orden de 12,000 millones de pesos para el 2015. Este es un programa que tiene, digamos, uno de los problemas que tiene el programa, como todo, es que es anual, trabaja con recursos fiscales. Entonces, bueno, el año próximo digamos, el paquete de evaluaciones que tenemos que hacer a fin de asignar recursos para las mejores propuestas. No sabemos todavía exactamente en cuánto va a quedar el presupuesto de este programa para el 2015, estamos estimando alrededor de 4,600 millones de pesos, ¿sí? Lo cual sería un incremento importante de los 4,000 que tuvimos este año, 4,600, y eso nos permitiría apoyar seguramente del orden del 30 a 40% de estas solicitudes, que con el sistema de evaluación que por ley tiene que seguir CONACYT, esperamos que sean de las mejores. ¿Cómo estamos haciéndole para fortalecer la infraestructura? Bueno, CONACYT tiene algunos esfuerzos, proyectos importantes para completar la infraestructura nacional en los laboratorios nacionales, en centros de investigación
y especialmente en la parte de innovación. Hemos creado algunos grupos de investigación en innovación que buscan realmente traducir los resultados del conocimiento a la aplicación. Hemos creado centros mexicanos de innovación, en particular con energía solar, energía eólica y energía geotérmica. Estamos abriendo 2 más en energías del océano y en energías, en bioenergías. Esos son, digamos, los sistemas que buscamos avanzar rápidamente. Estos proyectos han sido de mediano plazo, no son proyectos de corto, son proyectos de 4 o 5 años, con recursos, por ejemplo, el de geotermia tiene 1,000 millones de pesos, y por cierto, aquí en Michoacán hay una participación importante de la Universidad Michoacana y de algunas empresas de Michoacán en geotermia, están participando en este esfuerzo. Entonces, son, digamos, apuestas de mediano plazo para que México participe en esos sectores estratégicos. Porque si hoy vemos, bueno, México tiene un desarrollo en eólica, por ejemplo, muy importante en Oaxaca, pero si vemos la contribución nacional, pues es mínima, todavía no somos capaces de dar ni siquiera mantenimiento a los aerogeneradores. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para participar en ello. En fortalecimiento de capital humano, bueno, aquí vemos claramente cómo hemos avanzado en la parte de impulsar la innovación, la formación de recursos humanos, y yo quería compartir con ustedes este programa que sí es un programa nuevo de CONACYT, que le llamamos Cátedras. CONACYT este año sacó una convocatoria para contratar el propio CONACYT investigadores jóvenes. Finalmente contratamos 574 investigadores jóvenes que ya hoy están asignados a universidades y centros de investigación. Lo joven quiere decir 40 años para hombres menores de 40 años, máximo 40, y mujeres 43, todos con doctorado, y se están asignando a líneas de investigación prioritarias que fueron evaluadas previamente por el sistema de CONACYT en las universidades y los centros de investigación. Ahí se ve esta política de CONACYT también tuvo, desde luego, la directriz de buscar atender las zonas menos atendidas o menos favorecidas, y ustedes podrán ver ahí que Oaxaca tiene una buena cantidad, ¿sí? Así como, digamos, la parte de Jalisco y de Mérida, digo Yucatán, tenemos ahí una cantidad importante, y bueno, por ejemplo, Nuevo León no fue tanto, ¿sí? Y ya se considera que está como más avanzado. Bueno, esto me lo voy a brincar, digo que se me acabó el tiempo, y esto lo van a ver en la parte de CONACYT, de divulgación de la ciencia. Yo con esto les agradezco mucho su atención y espero haber contribuido un poco con sus esfuerzos de divulgar y de apropiarse de la ciencia, la innovación y la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Torreblanca. Yo creo que nos hubiera gustado seguir con este abordaje de ustedes desde el CONACYT. Desgraciadamente, pues el tiempo ahorita es el enemigo, ¿verdad? Y ahora voy a permitirme ceder la palabra al doctor Pedro Luis López de Alba para que nos haga favor de hacer su presentación. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la SOMEDECIT la invitación a esta panel de debate sobre la cultura de la innovación, un reto para la divulgación de la ciencia y la tecnología, y desde luego a su presidente, Jorge, muchas gracias por considerarnos. Bueno, yo le voy a dar un enfoque totalmente diferente. Yo no voy a hablar mucho de estadísticas, yo más bien quiero sustentar las preguntas que nos hizo el moderador a través de tratar de entender un poquito lo que es realmente la innovación, la cultura de la innovación, cómo se da, y al final concluir si realmente debemos de divulgar la innovación o no debemos de divulgar la innovación. ¿Y por qué enfoco? Y a lo mejor alguien me va a decir, oye, esto que vas a presentar es de kinder, ya me lo sé, etcétera. Pero desde mi ámbito, muchos años haber durado en el Consejo de Ciencia y Tecnología y haber impulsado fuertemente la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica y haber hecho grandes transformaciones en esta triple hélice en donde las empresas no querían saber nada de la ciencia y la tecnología y al final de cuentas se dieron a la tarea de invertir mucho porque se convencieron de que mejora la competitividad y la rentabilidad, me lleva a pensar que lo que no debemos de hacer es lo que se hizo en década pasada, haber choteado la palabra vinculación.
De hecho, en el currículum, Jorge, leía que habíamos desarrollado un modelo de articulación productiva. Yo no hablaba de vinculación porque la vinculación se choteó. Entonces, bajo ese esquema, yo también no quiero que se vaya a chotear ahora la innovación, porque la innovación es la que nos puede ayudar a transformar a México. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado de lo que esto significa. Y bajo ese esquema, entonces, viene mi presentación y al final haré algunas conclusiones de si debemos divulgar o no debemos divulgar la innovación. Bueno, lo primero que les digo ahí es, México tiene una brecha muy grande que cerrar. Desde luego, no hablamos en estos foros de la pobreza extrema que tenemos en México, pero más de los paisanos mexicanos están en pobreza o en pobreza extrema y realmente nos debe de preocupar y realmente debemos de hacer que la innovación social y la innovación genere la rentabilidad que se requiere para hacer que todos estos coterráneos nuestros puedan salir de este esquema de pobreza. Entonces hay que romper esta brecha. Entonces hablemos un poquito de innovación. Desde mi punto de vista, ¿qué es la innovación? Bueno, la innovación simple y sencillamente son nuevas ideas que si las logramos implementar nos van a dar un valor. ¿Sí? Dicho de otra forma, es una idea que se materializa y que tiene que generar una cierta rentabilidad, un cierto beneficio. Hasta hace un lustro se decía que la innovación realmente debería de hacer sonar la caja registradora. Si no sonaba la caja registradora, no era innovación. Pero hoy con los nuevos conceptos de innovación social, pues lógicamente la innovación social inicialmente no debe de dar rentabilidad económica, va a dar una rentabilidad social. Entonces ahí hay que incrementar ya en la definición y por eso nomás le pongo valor, porque puede dar un valor económico o un valor social, en donde inicialmente cuando se hace innovación social, pues lógicamente transformará la calidad de las personas, mejorará la calidad de vida, entonces inicialmente tendrá un impacto social, pero tarde que temprano tiene que dar rentabilidad. Y aquí lo social debe de ser rentable, porque si al final hacemos innovación para seguir subsidiando, para seguir asistiendo, pues entonces no estamos haciendo el proceso de innovación adecuadamente. Entonces tenemos que partir de que las ideas tienen que forzosamente dar esta rentabilidad. Y bueno, yo ahí les pongo la fórmula de la innovación, 1 más 1 igual a 3. ¿Por qué? Porque bueno, al final de cuentas nuestro cerebro está en nuestros 2 hemisferios, en la parte creativa, en la parte lógica. Siempre creemos ser o hacer sistémico cada una de las cosas que nosotros actuamos. Y entonces bajo ese esquema siempre queremos tener fórmulas. Pero en innovación no hay fórmula. En innovación el individuo es la base. El individuo creativo, el individuo que genera las ideas, el individuo que tiene que participar activamente sin tenerle miedo al fracaso, sin tener el por qué no dar la idea y tratar de materializarla en innovación. Y ahí se los digo, todo es posible. En innovación no se puede decir que no, ¿sí? El chiste es saber cómo hacer colaborar a todas las personas para efecto de que las ideas, como decía Luis, se vayan mejorando, se vayan madurando hasta llegar a materializarlas y que nos dé esta rentabilidad. Pero no tenemos fórmula para la innovación. Y hablando de cultura de la innovación, yo ahí les pongo, la mayoría de las empresas hoy se mantienen. ¿Por qué? Porque de vez en cuando hacen algo de innovación, que yo le digo es la innovación, el chispazo, ¿sí? Y con todo el respeto para CONACYT, y de ahí hemos trabajado y hemos hecho muchas cosas, pero el PEI ha fortalecido mucho el chispazo, hace la innovación tecnológica, pero no hemos logrado que las empresas metan el ADN de la innovación en ellos mismos. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el que se meta el ADN de la innovación, que se meta la cultura de la innovación y que entonces vaya creciendo en esa forma exponencial que les pongo yo ahí, en donde no sea solo un chispazo, sino empiece a generar ya eventos ya más claros, genere proyectos, genere procesos, hasta generar el hábito de la innovación, hasta meter en su sangre de la empresa el ADN de la innovación, que es cuando realmente entonces tendríamos esa cultura, que entonces ya no tendríamos por qué estar insistiendo de que hay que hacer innovación, porque ya las empresas tendrían sus propias estructuras de innovación y continuamente estarían generando ideas para poderlas materializar y hacer que
tigre asiático no nos alcance, porque a final de cuentas estaríamos nosotros generando nuevos productos, nuevos servicios que entren en un proceso en el cual difícilmente nos alcanzarán. Esto es lo que realmente debemos de hacer y este es el reto en cuanto a la cultura de la innovación. Entonces, crear una cultura de innovación es uno de los aspectos más importantes y críticos del viaje de la innovación. Dice, de cualquier empresa, ya que mediante la cultura se crea el ambiente para que las personas expresen sus ideas, reten el status quo y no tengan miedo a experimentar, correr riesgos y cometer errores. ¿Qué es lo que pasa en nuestras empresas? Muchas de nuestras empresas o son familiares o tenemos tan arraigado el decir, bueno, pues hoy estamos bien, miren, si yo le bajo 50 centavos vuelvo a entrar al mercado y me siguen comprando y resulta que el competidor le baja 50 centavos más y entonces él dice, pues yo le bajo otros 50 y sigo en el mercado. No, así no va, ¿sí? Yo creo que tenemos que romper todos estos paradigmas de tal forma que hagamos la innovación para efecto de que los nuevos productos y los nuevos servicios que generemos realmente sean o radicales o disruptivos que difícilmente entonces la competencia nos alcance. De otra manera, pues no seguimos haciendo mejora continua, ¿sí? Y nos mantenemos en este status quo sin correr ningún riesgo. Por otro lado también, cuando deseamos crear la cultura de la innovación, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los elementos que componen esta cultura. Es decir, cómo conocer realmente cuándo tenemos metida esta cultura. Y bajo ese esquema, entonces yo aquí les pongo una gráfica. Desde mi punto de vista, son 7 elementos los que contribuyen a construir una cultura. Y yo ahí lo divido en marcar la cancha. ¿Cuál es el espacio de la innovación? En este espacio de innovación tenemos que identificar a los líderes, tenemos que cuestionarnos el status quo, tenemos que generar este entorno y este recurso para innovar. Y luego tenemos que generar las reglas del juego. Estas reglas del juego, ¿cómo las vamos a generar? A través del talento y la motivación, de experimentar y correr riesgos, de la diversidad de pensamiento y sobre todo algo muy importante. Cuando nosotros queremos hacer innovación, hoy no puede ser innovación unipersonal o de un grupo de amigos o de un grupo de directivos. Hoy la innovación tiene que ser ampliamente colaborativa, porque de otra manera lo único que seguiremos es haciendo innovación cerrada en un entorno de la empresa que no va a permitir que ideas del exterior lleguen a mejorar ideas producto de las propias ideas de las empresas. Entonces lo que hay que hacer es permitir que todo el mundo fluya y todo el mundo genere ideas desde el exterior. Y bueno, tratando de aclarar un poquito cada una de los elementos de la cultura de la innovación, yo les digo ahí visión y liderazgo para la innovación. Y ahí les pongo algo de cómo el rey, según el rey, es la corte. Y realmente, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa esto es que si al final de cuentas no se logra en la empresa, ¿sí?, hacer que toda la empresa, desde los directivos hasta la persona que nos ayuda a cerrar la puerta, no logramos hacer que metan esta cultura de la innovación, que se mete el ADN de la innovación va a ser bien difícil. Tenemos que quitar los stoppers de la innovación. Hay muchos stoppers, hay mucha gente que no permite, ¿sí?, o no quiere romper esa situación de decir es que todos pueden participar en dar ideas. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, nos hablaban ahí de la triple hélice. Y efectivamente la triple hélice sale de Harvard y nos habla y nos dice que bien llevada, ¿sí?, lo que va a mejorar es la competitividad de las empresas a través de interactuar la academia, la empresa y el gobierno como facilitador. Y si se lleva esto adecuadamente, pues entonces hacemos que la triple hélice funcione. Pero en innovación ya no es la triple hélice. En innovación tenemos que meterle una ala más. Y entonces le quitamos la mal llamada triple hélice, porque una hélice puede ser de 3 aspas, no de triple hélice, porque entonces serían 3 hélices, ¿sí? Entonces, bueno, quien sea le puso el nombre y así lo tradujimos nosotros, y dijimos que era el modelo de la triple hélice, pero realmente es una hélice de 3 aspas. Y entonces ahora en innovación lo que hacemos es meterle una 4ª aspa, la 4ª aspa, que es la sociedad. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas lo que buscamos es que más personas generen ideas,
Entonces, bajo este esquema, necesitamos que la sociedad participe activamente generándonos ideas para resolver los retos, y si tenemos entonces muchas ideas de la sociedad, resolveremos mejor nuestros retos y generaremos mejores productos, servicios, etcétera, etcétera, que van a ser más rentables, tanto en dinero como en el tiempo, y entonces difícilmente nos alcanzará la competencia. Por otro lado, entonces también tenemos que cuestionarnos el statu quo. Y ahí les pongo yo, siempre lo hemos hecho así. Pues eso es el mal de casi todas las empresas. Es que así lo hemos hecho. Y tenemos una rentabilidad del 6% y así vivimos, ¿sí? Pues sí, ahora bajamos al 5.8, no pasa nada, ¿sí? Bueno, no pasa nada mientras que no llegue alguien que al final de cuentas le ponga una que ni siquiera puedan tener la rentabilidad del 5.8, sino que lleguen a tronar la empresa, que eso es lo que no sucede comúnmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues romper ese status quo y entonces permitir que al final de cuentas sí se introduzca el ADN de la innovación. Por otro lado, el entorno y los recursos para innovar, y ahí le pongo, sin cacao no se puede hacer chocolate. Dígame quién puede hacer chocolate sin cacao. Pues igual nadie va a poder hacer innovación si no tenemos el entorno y los recursos para innovar. Talento y motivación. Las empresas no innovan, son las personas. Esto es claro y por eso esta modificación a la hélice. ¿Sí? Hay que hacer partícipe a las personas. Las personas son las creativas, las personas son las que generan las ideas, no son las empresas. Entonces tenemos que hacer altamente partícipe a las personas para efecto de poder hacer innovación. Experimentar y correr riesgos. Ahí les pongo una frase de Woody Allen. La realidad es que nosotros los mexicanos somos ampliamente creativos, nos gusta inventar, pero nos falta un paso para innovar. ¿Sí? Llegamos, materializamos la idea, pero no la llevamos al mercado, entonces la dejamos en invento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no queremos correr el riesgo de llevarla hasta el mercado. O siempre creemos que nuestras ideas son maravillosas, sin antes investigar si esa idea, si yo la materializo, va a poder tener un mercado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que la idea realmente tenga bien claro cuál es el mercado objeto. ¿Sí? Y sobre todo que nuestra idea tenga un valor diferencial. Si no tiene un valor diferencial o nuestra propuesta de valor no está clara con esa idea que yo la quiero materializar, en definitiva no voy a poder hacer negocio. Entonces tenemos que tener muy claro esta situación con respecto a saber cuándo realmente debemos de madurar una idea. Diversidad de pensamiento. Bueno, pues esto el propio indicador lo dice y sin embargo, dice en la multitud de consejeros o consejeras está la sabiduría. Esto es real. Entre más personas participen, otra vez tenemos ahí toda la sabiduría. Me refería ahí consejeros o consejeras pensando los miembros del consejo, pero esto se extiende a toda la sociedad. La colaboración, en la multitud de consejeros está la sabiduría, perdón, ahí repetí, la colaboración. Forzosamente, fue un error de mi parte en la presentación, pero a lo que me refiero cuando hablamos de colaboración es que tenemos que hacer partícipes a todo el mundo. No tenemos por qué cerrarnos a nosotros decir, este es mi grupo de amigos y estos son los que en su momento van a generar la innovación. Tenemos que actuar y hacer que todo el mundo participe activamente. Les pongo un ejemplo. ¿Quién puede decir que Cemex no es innovador? Bueno, pues ahí les pongo un ejemplo de cuando está metido perfectamente la cultura de la innovación. Un ejemplo, y ahí está, para que en su momento, ¿sí? Para que en su momento lo puedan leer. ¿Sí? Una persona que trabaja en Cemex, ahí estando en una fiesta, se dio cuenta que un cable le podía servir para una máquina que tenía en la empresa. Y en lugar de pagar los $2,000, pagó $60. Entonces ya tienen la mente hecha, la mente creativa, la mente preparada. El ADN de la innovación lo tiene metido, que en cualquier momento pueden en su momento realmente contribuir a generar ideas. Me voy más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya me pusieron el letrerito amarillo de los 5 minutos. Bueno, simple y sencillamente, lo que me refiero es que es diferente la inteligencia, la imaginación, la creatividad de la innovación. ¿Sí? Todo esto es bien diferente. Y para poder hacer innovación, lo que tenemos que hacer es sumar creatividad, imaginación, para poder materializar y entonces hacer innovación.
Ahora, ¿cómo se da el proceso de innovación? El proceso de innovación es muy fácil, ¿sí? Identificamos las oportunidades, necesidades o problemas. Una vez que tenemos identificado esto, que son los retos, ¿sí? Hacemos gestión de ideas para realmente mejor resolver este reto, desarrollamos los conceptos, desarrollamos el proceso y lo comercializamos. Y luego lo que vino a revolucionar la innovación, ¿sí? Otra vez Harvard tiene que ver con esto. Osterwalder en Harvard cambió radicalmente la forma de hacer innovación. Inicialmente los directivos eran los que participaban, lo metían al embudo, todos los retos y a través de ideas resolvían los problemas. Hoy la innovación es abierta o colaborativa, ¿sí? Tiene que participar muchísima gente y en cualquier momento, si ustedes ven, el embudo está agujerado porque en cualquier momento pueden entrar y salir ideas. Cuando estamos resolviendo un reto puede salir nuevas unidades de negocio, se pueden generar startups, se pueden generar step-ups, en fin, podemos hacer muchas cosas con esto. Y me brinco, porque me va a ganar el tiempo y entonces ahí nomás eran cifras de la innovación. Me brinco, me pongo ahí las barreras y entonces las barreras comunes para no lograr la cultura de la innovación, ahí les pongo falta de capital humano, falta de financiamiento, bajo nivel de protección a la propiedad industrial, falta de competencia, fortalecimiento del marco institucional del sector, mayor apropiación social del conocimiento científico y desarrollo tecnológico, poca vinculación del sector productivo y academia, falta de visión, conservadurismo corporativo, miedo al riesgo, en fin. Y ahí les pongo cómo se han comportado las economías, hablando de lo que se decía. Realmente la economía del conocimiento es porque hoy la mentefactura es la que da la economía. Antes era la manufactura, ella es la mentefactura. Para mi colega investigadora que preguntó, hay que decirle que hoy la mentefactura es la que nos da el dinero. Pero bueno, ahí está. Y bueno, la gran interrogante, ¿qué debemos divulgar? Bueno, por todo el argumento que yo di, ¿sí? Realmente no vamos a divulgar, ¿sí? Lo que es realmente la innovación. Si yo hoy tengo una idea que la materializo y que al final de cuentas logro llevarla al mercado, pues al final de cuentas ya va a estar en el mercado, ya no necesito que divulgarla, puedo hacer mercadotecnia, puedo hacer otra serie de cosas. Pero sí es importante para nosotros los mexicanos divulgar los conceptos ligados a la innovación. ¿Sí? Y conste que digo divulgar y no difundir, porque en innovación no hay especialistas, hay habilitadores, hay facilitadores, hay gente que de alguna manera podemos ayudar a que las empresas metan el ADN de la innovación. Entonces realmente no difundimos la innovación, lo divulgamos y divulgamos los conceptos. ¿Qué conceptos? ¿Cómo se logra una cultura de innovación? ¿Qué es y cómo se lleva a cabo un proceso de innovación? ¿Cómo se crea una estructura de innovación? ¿Cómo establecer sistemas de innovación locales y regionales? ¿Qué es la innovación social y cómo se lleva a cabo? En fin, estos conceptos son los que tenemos que divulgar adecuadamente para lograr la socialización de la innovación. Y más que la socialización, la apropiación de la innovación, porque tenemos hoy cerca de 30,000 miembros del sistema, o estamos ahí en el sistema cerca de 30,000 personas, de las cuales no hemos logrado socializar la ciencia y la tecnología. Y no hemos logrado socializarla, ¿por qué? Porque el sistema lo que impulsa es la egoteca, ¿sí? Incrementamos los números de papers, aunque al final de cuentas no contribuyamos a la mejora de la economía de México. Entonces, al final de cuentas, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, para que realmente la innovación logre la verdadera apropiación y con ella, con la innovación, logramos transformar a México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Luis, por todos estos conceptos que nos dejan claras muchas cosas y que nos retan a ver si como divulgadores también podemos hacer algo para precisamente popularizar todos estos conceptos. Ahora yo paso el micrófono a la doctora Ana María Vara de la Universidad Nacional de San Martín para que nos haga favor de hacer su presentación. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación y felicitaciones a Somedicit por organizar su 20º congreso ya. En la Argentina vamos por el 4º Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología y hemos tenido muchos primeros, casi ningún segundo, y ahora por suerte ya tenemos una continuidad
de 4, pero ustedes ya van por el 20º, así que felicitaciones. Necesitaría para pasar. Gracias. ¿Cómo pasó? Con este, excelente. Allá, perfecto. Muy bien, yo voy a hacer una presentación más bien teórica y problematizando la noción de innovación y situándola históricamente en cambios recientes en el modo de producción de conocimiento. Básicamente, hoy la palabra innovación es un valor y está en todas partes, está en la literatura científica, en la de las ciencias sociales, en los planes de política científica, como hemos escuchado en esta mesa, en las presentaciones anteriores. También es una idea central en el imaginario popular y se ha convertido en el emblema de la sociedad moderna. Pero cuando hablamos de innovación, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de una noción que comienza a ser crucial y tener una valoración positiva a comienzos del siglo XX. Es una historia bastante compleja y matizada de si lo nuevo es bueno o lo nuevo no es bueno en la historia, digamos, de Occidente, de la filosofía occidental. Entonces, es una noción del siglo XX, es entendida como innovación tecnológica y es entendida hoy como innovación comercializada, es decir, orientada al mercado. Es lo que vimos en las presentaciones anteriores. De todos modos, hay visiones alternativas y es necesario tenerlas presentes para poder comprender realmente en qué momento de la historia estamos. No siempre lo nuevo fue valorado, como les decía. Hay otras formas de innovación. Se habló también en esta mesa de innovación social y cómo eso hubo que llegar a la idea de innovación social y no solo cuantificar en términos económicos el valor de lo aportado por la innovación. La innovación organizacional también, la innovación política, etcétera. Y hay otras formas de difusión y propiedad intelectual, no solamente el patentamiento, que es el privilegiado en esta concepción de innovación orientada al mercado. Este autor, Benoît Godin, da dos razones, por lo menos, para que nos hayamos enamorado de esta concepción de la innovación, como les decía, focalizada en las tecnologías y focalizada, orientada hacia el mercado. Una es el capitalismo y la sociedad de consumo, la cultura de las cosas, el consumismo, ¿sí? Y los fundamentos académicos de las políticas que justifican, digamos, cierta manera de conducir, de dar sentido a la producción de conocimiento. Esto es una reflexión más personal mía, que trabaja en controversias técnicas y ambientales. Con la posmodernidad hablábamos del final de los relatos, pero sabemos de los relatos sociales, de los grandes relatos sociales. Sabemos que eso no fue así. Y en relación con la ciencia y la tecnología compiten, están presentes y a veces digamos, en todos nosotros, en las mismas personas y a veces en una alocución de la misma persona en el mismo momento, dos grandes macrorelatos sobre la ciencia y la tecnología en relación con la cuestión ambiental, pero en relación con la ciencia y la tecnología fundamentalmente. El primero es el del progreso indefinido, el que nos hace decir, por ejemplo, gracias. Sí, no lo tengo en la mano, no hay problema, gracias. El primero es el que nos hace decir, el relato del progreso indefinido nos hace decir, todavía no hay una vacuna para el SIDA, todavía. Ese todavía es que creemos en un progreso indefinido de la ciencia. Pero tenemos también el macrorelato que compite y es el apocalíptico, que también se mencionó en esta mesa. Vamos hacia el desastre por la ciencia y la tecnología. Los dos macrorelatos compiten. Lo interesante es que los dos valorizan la innovación. La innovación, obviamente, la vacuna para el SIDA sería una innovación, pero también una de las formas posibles de resolver los problemas ambientales creados por el desarrollo científico-tecnológico es crear nuevas tecnologías. Estamos hablando, por ejemplo, hoy, en relación con cambio climático, de tecnologías de producción de energía alternativas, ¿sí? Lo que a veces en la bibliografía se llama el arreglo tecnológico, technological fix. O sea que la innovación está en los dos como valor, aparecen los dos grandes macrorelatos sobre la ciencia. En el
de progreso indefinido y el de apocalipsis. Ahora voy al ¿en qué contexto estamos usando la palabra innovación? Que ya les dije que tiene, digamos, en la forma como la estamos usando en el presente, tiene un sentido restringido, ¿no es cierto? Innovación tecnológica e innovación orientada al mercado. Estamos en un modo de producción de conocimiento que fue caracterizado por John Seaman, que es un británico, fue un físico y luego gestor de la ciencia, estuvo en el área de política científica de Margaret Thatcher, y tiene un par de libros reflexionando sobre los cambios que le tocó ver en cuanto a la gestión de la ciencia, donde él opone el ethos mertoniano de la producción de ciencia académica que se oponía tradicionalmente a la ciencia industrial, de los laboratorios, de las empresas, que probablemente conozcan, es más que describir el modo de funcionamiento de la ciencia, describe el ideal de cierto modo de funcionamiento de la ciencia, y él contrapone a ese ethos académico el ethos corporativo, que es el ethos que comienza a imponerse a partir de la década del 80, con el auge del neoliberalismo y lo que algunos autores llaman el reaganismo thatcherismo. Entonces, sí, digamos, el académico es un poco la ciencia de la Torre de Marfil o la ciencia por la ciencia, que son ideales que los historiadores de la ciencia han demostrado que surgen de alguna manera como un subproducto del modo de producción de conocimiento de la posguerra y de la generosísima financiación del Departamento de Defensa a las universidades norteamericanas. Entonces, ese ideal mertoniano habla de un comunalismo, el conocimiento se comparte, de un universalismo, no importa dónde se produzca el conocimiento, es válido, de un desinterés económico, no importa cómo salga el experimento, a mí lo que me interesa es encontrar la verdad, del valor de la originalidad, el primero que lo publica, y de un escepticismo, poner todo bajo crítica, como hemos estado escuchando en estas mesas. El nuevo ethos de la ciencia, el que comienza en los años 80, habla de un conocimiento propietario, no la publicación, sino el patentamiento, local, producido en ciertos lugares para generar valor en ciertos lugares y apropiación económica de ese valor, autoritario en el sentido que se conforman grupos orientados a alcanzar cierto conocimiento, por encargo, la CES, por la palabra inglesa commissioned, y experto, donde grupos de expertos colaboran en función de ese proyecto. Esto no está bien ni mal, esto es el modo como producimos conocimiento hoy, más bien orientado hacia lo corporativo. Lo que es importante es que tengamos en cuenta que el ethos mertoniano ya no funciona, no es lo que estamos, no es el modo como se está produciendo conocimiento, el conocimiento que está cambiando nuestras vidas. Otra manera de entender esta situación es lo que dos autores publicaron en el último Manual de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Mirovsky y Sent, y que caracterizan como el régimen de privatización globalizado. Esto es algo más sistemático que la descripción de John Seaman. Está caracterizado por la privatización de la investigación financiada con dinero público, los acuerdos comerciales transnacionales que eluden los controles nacionales, la acumulación de capital humano por parte de los que pueden pagar, y con foco en la biomedicina, la genética, la ciencia informática y la economía, que son las áreas que tuvieron más desarrollo. Seguramente estaríamos hablando, esto fue publicado en 2008, ahora de nanotecnología. Esto no es casual, no ocurrió espontáneamente. Algunas tendencias eran tendencias sociales, pero además hubo política científica muy activa de parte de Estados Unidos para promover la transferencia tecnológica ante el diagnóstico de que el ganador de la Segunda Guerra se encontraba en los años 70 perdiendo frente a sus dos competidores, sus dos derrotados en la Segunda Guerra y sus dos competidores en ese momento, Japón y Alemania. Si ustedes tienen presente lo que significó hace pocos años la discusión sobre las automotrices norteamericanas que necesitaron ser rescatadas cuando era la gran industria norteamericana, las empresas japonesas no necesitaron rescate. Esa batalla la ganó la tecnología japonesa.
Entonces, en los 70 esto ya se veía venir, ya se veía esa situación, y los norteamericanos decían, no sé, los que reflexionamos sobre política económica y política científica, ¿cómo puede ser si nosotros somos los mayores productores de conocimiento del mundo que Japón o Alemania nos vengan ganando? Entonces hicieron una serie de medidas de política científica para facilitar que el conocimiento que se producía en sus universidades, las mejores universidades del mundo, las research universities, fuera transferido al sector privado. Entonces aquí hay una serie de instrumentos que facilitaron eso, que permitieron básicamente patentar innovaciones que fueron inicialmente financiadas con dinero público, pero luego en joint ventures, etcétera, pudieron ser patentadas. Y a su vez, a través de la National Cooperative Research Act, proteger a las empresas de cargos antitrust. Estados Unidos tiene una historia muy compleja en relación con la formación de trust, de carteles, etcétera, cómo ha regulado eso. Protegerlas cuando había una colaboración con universidades. Y a su vez, esto en consonancia con una política de patentamiento muy restrictiva. En el año 1980 se otorga la primera patente sobre un organismo vivo, que fueron bacterias modificadas genéticamente para degradar petróleo, para los derrames, ¿sí? Ustedes sabrán que a partir de ahí se inició una discusión enorme, con una posición del Corte Suprema de Estados Unidos en estos años extremadamente propatentista. Esta manera de generar conocimiento y de apropiarse económicamente del conocimiento a través de las empresas se impone al resto del mundo a través básicamente de la Organización Mundial de Comercio. Todos los países, para ingresar a la Organización Mundial de Comercio, tienen que modificar su legislación para que esté en concordancia con el acuerdo TRIPS de reconocimiento de la propiedad intelectual. O sea que básicamente el modelo norteamericano que los norteamericanos desarrollaron para asegurar que la producción de sus conocimientos se transfiriera a sus empresas y sus empresas ganaran en competitividad, se impuso al resto del mundo. Yo, pensando en esta presentación, pensaba en el ejemplo de si nos invita a jugar Messi con su equipo, ¿sí? A los mejores jugadores de fútbol que están presentes en la sala seguramente les gustaría jugar, pero contra Messi, ¿sí? El que está primero, el que ya tiene todo el entrenamiento y todas las capacidades, invita a jugar a los que no tienen todo el entrenamiento y todas las capacidades e impone sus reglas de juego. Bueno, esta es una descripción de Mirovski-Sen. TRIPS debe ser visto como una faceta más de un movimiento político más amplio y concertado para debilitar las prerrogativas de los gobiernos nacionales de ejercer control regulatorio sobre las entidades corporativas dentro de sus fronteras, todo en nombre de la liberalización del comercio y la protección de las inversiones privadas. Entonces la pregunta ¿es esta la única concepción para América Latina que ha sido caracterizada en distintas teorizaciones como culturas híbridas, sociedades postcoloniales, sociedades occidentalizadas, no occidentales, o dentro del sistema mundial, la mayor parte de los países latinoamericanos estamos en la semiperiferia o en la periferia, como el caso de pequeños países? En la Argentina, ejemplo de la Argentina, no tenemos, digamos, el modo de producción de conocimiento promovido a partir de estos cambios se refleja en algunos instrumentos. Por ejemplo, en los fondos sectoriales, nacionales sectoriales, que busca hacer alianzas público-privadas, ¿sí? Pero el CONICET, como escuché aquí decir de CONACYT, sigue manteniéndose a través de la publicación de papers y en la visión de Ivory Tower, de Torre de Marfil. Es decir, lo que quiero señalar con estos 7 modos que verifico en ejemplos concretos en la Argentina es, en realidad están pasando muchas otras cosas. Estas son las reglas de juego globales, pero cuando uno va al interior de los países, los movimientos son más complejos. Después hay, hoy en este momento, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina tiene un presupuesto bastante importante, pero cuando uno va a los números, se ve que el punto 3, proyectos guiados del Poder Ejecutivo Nacional, tienen un proyecto mucho mayor, tienen un presupuesto mucho mayor, y eso se hace a través del Ministerio de Desarrollo.
Por ejemplo, el proyecto de puesta en marcha de la central nuclear Atucha, que está funcionando hoy, es la tercera central nuclear de la Argentina, el proyecto de radarización que se hizo a través de la empresa INVAP, o el satélite, el primer satélite de comunicaciones geoestacionario realizado en América Latina, ARSAT-1, que se lanzó hará aproximadamente unos 20 días, un mes. Primer 8 países son capaces de producir satélites geoestacionarios y esto lo hizo una empresa creada por el Estado. Después hay otros modelos. Por ejemplo, el modelo de Bioceres son fondos privados de los productores de soja de la Argentina, fundamentalmente, que sabrán que en la Argentina la soja fue un boom económico y lo sigue siendo. Decidieron apoyar proyectos de biotecnología. Ese es otro modelo. Otro modelo es el clásico, el laboratorio industrial, una empresa que innova por sí misma. La empresa Don Mario, que es una empresa de una localidad de la provincia de Buenos Aires, desarrolló variedades a partir del evento de Monsanto, de soja transgénica con germoplasma que fueron desarrollando propios y hoy no solamente tiene una parte importante del mercado de la Argentina, sino también del sur de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Sudáfrica y a partir de este año empezaron a vender sus variedades en Estados Unidos. Después tenemos ensayos clínicos que se llaman outsourced science. Laboratorios en Estados Unidos que hacen ensayos clínicos en la Argentina les resultan mucho más baratos. Y también tenemos ciencia contrahegemónica, ciencia no hecha. A partir de las protestas por emprendimientos que ciertas comunidades sentían que estaban afectadas por esos emprendimientos, se generan reclamos y esas comunidades logran involucrar a científicos para que produzcan el conocimiento que necesitan para demostrar que están siendo afectados. Ya termino. Es decir, organizaciones sociales que demandan conocimiento. Uno es el impacto de la soja en relación con el uso de agroquímicos y los pueblos que se ven contaminados por ellos y que tienen que demostrar que efectivamente allí aumentó el número de abortos, el número de cáncer, etc. Tenemos un ejemplo muy presente de enorme producción de conocimiento a partir de la demanda de un movimiento social organizado. Derechos humanos en la Argentina. En este momento está aquí el equipo de argentino de antropología forense trabajando. Y hay otro que fue una demanda en relación con los abusos a los derechos humanos en la dictadura militar del 76 al 83 para que esas personas que habían sido desaparecidas pudieran ser rescatados de esos cuerpos y reconocidos como muertos y enterrados por sus familiares. Lo mismo con un desarrollo que mejor que llamarlo innovación, el índice de abuelidad. Se calcula que hay unos 500 nietos nacidos en cautiverio a los que se les robó su identidad durante la dictadura y las abuelas de Plaza de Mayo lograron, desde los años 80 para acá, promover que se generara el conocimiento para que una vez que ellas encontraran a candidatos posibles, chicos que pertenecían a otras familias, pudieran ser reconocidos y mostrado esa identidad de manera con un alto nivel de certeza. Es decir, ahí hay otra manera de generar conocimiento diferente y que también es importante para la sociedad y que tiene a su vez consecuencias y se difunde de muchas maneras, simplemente para dar un ejemplo. Bueno, y dejé en universidades nacionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué cultura de innovación queremos? ¿Sí? Si queremos fomentar pymes nacionales, si queremos fomentar transnacionales con base en nuestros países, para llevar adelante proyectos considerados estratégicos, como este satélite, estos que van a ser 3, que se realizó en la Argentina, y no lo tomo como ejemplo, simplemente para tener un ejemplo a partir del que pensar, para exportar tecnología, esos son, respondo, modelos, ¿no? Para controlar abusos transnacionales, esto lo ha hecho Brasil, lo podemos discutir en otro momento, para conocer y regular el impacto de nuevas tecnologías que llegan, como las controversias. Entonces, ahí, a partir de qué cultura de innovación queremos promover, qué actores target vamos a tener, ¿no es cierto? Y esto es la enorme diversidad de actores del sector público, privado y distintas maneras de entender el público general
incluso lo que solemos llamar público general, al que solemos caracterizar desde la divulgación científica como uniformemente desinteresado o resistente al conocimiento, y es cierto, a partir de cierta bibliografía podemos decir hay por lo menos 5 actitudes descritas en la bibliografía de rechazo al conocimiento nuevo, pero también hay 3 de búsqueda activa de conocimiento. Y este que yo les decía, por ejemplo, del conocimiento generado o demandado por un movimiento social para apoyar sus demandas, es uno de estos 3. ¿Sí? Simplemente abrir unas preguntas y estas son las referencias de mi trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vara, por darnos una mirada diferente a este campo y a estos conceptos. Ahora quisiera invitar al maestro Francisco Antón Gabelich que nos haga favor de hacer su presentación, que sería la cuarta y última de nuestros distinguidos panelistas, y luego pues ellos estarán accesibles a las preguntas de ustedes. Pues muchas gracias por su invitación. Yo estoy seguro de que me van a tocar la campana a mí también. Pero bueno, creo que el tema es un tema que preocupa, es un tema que a veces no nos ayuda mucho. Y yo siento que de todo lo que hemos oído hay aspectos que me preocupa y que siento que de alguna forma nos siguen teniendo confundidos, y sobre todo cuando se difunde ciencia y tecnología. Yo creo que siempre hemos hablado de ciencia o tecnología, y que nunca hemos podido lograr en ningún país de América Latina lograr realmente esta conjunción de que ciencia y tecnología vayan de la mano. Por el otro lado, cuando hablamos de innovación, y creo que esto también tiene que ver, de difundir la innovación y crear una cultura de la innovación, creo que el tema que sí hemos abusado de él es de la innovación, más que de la vinculación, tanto que hoy ya no se entiende qué es vinculación. Cuando el gobierno federal actual toma posesión, empieza a hablar de competitividad, y creo que hace más sentido hablar de competitividad cuando no hemos logrado entender bien la innovación. Hoy hablamos de I+D+I, o sea, la innovación es un punto afuera, es una materia más que hay que estudiar. Hoy hay licenciaturas de innovación, eso es un error. La innovación es una herramienta, la innovación es un multiplicador, por eso se habla de innovación en ciencia, innovación en tecnología, innovación en políticas públicas, innovación en divulgación, formas innovadoras nuevas, distintas, que permitan divulgar la innovación y que permitan hacerlo que permitan divulgar la ciencia y la tecnología con un impacto mejor al que se tenía antes, y eso sería una innovación en la divulgación de la ciencia y la tecnología. Entonces, si me permiten, pasamos a soy yo, ¿verdad? Perdón. Primero hay que ponernos de acuerdo. La innovación es una consecuencia del desarrollo tecnológico, no hay de otra, y el desarrollo tecnológico es uno de los atrasos más grandes que tenemos en nuestro país. Tenemos grandes empresas, tenemos grandes científicos, pero no desarrollamos tecnología en México, la importamos, ¿sí? Si nosotros revisamos los países desarrollados, a quienes han desarrollado el mayor número de innovaciones, son a los que se les atribuye el mayor avance en ciencia, tecnología y desarrollo de tecnología. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros tratar de llevar al país adelante si nos damos cuenta de que no tenemos nosotros desarrollo de tecnología en nuestro país? Por eso, como decía yo, hace más sentido hablar de cómo promover la competitividad de nuestras empresas mediante el desarrollo de la tecnología asociada a sus productos y procesos, y que eso naturalmente nos va a llevar a que se generen innovaciones en proceso, innovaciones en producto. En esos países, ¿sí?, ciencia y tecnología han trabajado de la mano, en una mancuerna histórica. Desde la primera revolución industrial, las universidades trabajaban al lado de las empresas. Desde principios a mediados de 1830, ya trabajaban de la mano. Como nosotros, históricamente en México, desde entonces, se ha ido la industria por un lado
y la ciencia por otro lado. Todas las empresas que se instalaron en nuestro país importaron sus procesos productivos y todas las universidades y la ciencia se dedicó a desarrollar la ciencia por un prestigio personal, por un prestigio internacional o por tener una mejor posición dentro de la sociedad, más no por generar un beneficio que lograra resolver problemas de la sociedad que le da razón de ser. Un aspecto cultural que no hemos logrado generar en nuestro país, ¿sí? No hemos logrado que la vinculación, el trabajo colaborativo entre ciencia y tecnología forme parte de nuestra cultura. Lo que tenemos que ver es que realmente, ¿sí?, importar esquemas como se ha realizado históricamente en los últimos años, de las formas en que otros países se está promoviendo esto, no nos va a llevar si no hacemos un análisis de nuestra propia problemática. El maestro Luis Torreblanca presentó el incremento que se ha dado, ¿sí?, en el Producto Interno Bruto y a su vez, como en otros países, él mostró cómo gobierno e industria han hecho la inversión y mencionaba él qué porcentaje aportaba cada quien. Pero si realizamos la multiplicación podríamos ver que del porcentaje del PIB que han aportado en países como Corea, que se habla de que llega al 3 punto y tantos %, el gobierno no ha llegado a aportar todavía el 1% de ciencia y tecnología. Cuando en nuestro país al gobierno se le ha exigido por ley que aporte el 1% de ciencia y tecnología. En esos países, ¿sí?, las empresas aportan la mayor parte de ciencia y tecnología. ¿Y qué quiere decir que una empresa precisamente invierta en el desarrollo de su tecnología? Pues que tiene que tener infraestructura física y humana, y por esa misma razón en esos países trabajan más doctores en la industria que en la academia, porque eso forma parte de los gastos y la inversión en ciencia y tecnología. Y además los doctores ganan en la industria de 30 a 40% más que en la academia. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país la mayoría de los doctores trabajan en la academia, más del 95, 96% de los doctores trabajan en la academia. Si ustedes pueden ver ahí los pocos que tenemos, y entonces nos comparamos con otros países y volteamos naturalmente a compararnos con un país latinoamericano que nos excede en graduación de doctores, en doctores graduados, que es Brasil. México graduó un promedio de 3,000 doctores por año y es una preocupación aumentar este número, porque de alguna forma decimos, si Brasil gradúa 8,000, ¿qué tenemos que hacer en México para graduar 8,000 doctores? Pero la pregunta aquí que yo hago es, hay alrededor de 500 programas de doctorado registrados en el Programa Nacional de Posgrados de CONACYT y alrededor de 800 programas de doctorado registrados en la NUYES. Si ustedes sacan un promedio de 3,000 egresados en un programa de 800, quiere decir que los grupos de doctorado son de 3 a 4 doctores por grupo. Tenemos 800 programas de doctorado desperdiciados. ¿Por qué no hay más alumnos que se inscriban en el doctorado? Porque no hay demanda. Porque en nuestro país, quien podría generar el desarrollo de tecnología y la ciencia no tiene un trabajo para poder desarrollar investigación aplicada. ¿Para qué estudio un doctorado si me tengo que ir a trabajar en la academia donde además pagan menos? ¿Sí? Por el otro lado, resulta que en 2010, en una estadística que hizo el banco BBV, en Estados Unidos había ya 20,000 egresados de doctorado mexicanos trabajando allá, de los cuales en los últimos 9 años o 7 años, más de 9,000 habían emigrado. Aquí la pregunta es, ¿ustedes creen que esos doctores que están trabajando en Estados Unidos son doctores egresados de las ciencias sociales? Con todo respeto a las ciencias sociales, pero no es un lugar donde tengan oportunidades de trabajo. Y por el otro lado, esos doctores, más o menos acabamos de ver que en el SNI hay 23,000, apenas el año pasado estábamos alcanzando los 20,000. Quiere decir que tenemos el mismo número de egresados de doctorado que emigran por buscar mejores oportunidades de trabajo. Ah, caray, ¿qué pasa, no? Entonces, la vinculación yo no creo que esté demasiado mascullada, porque hablamos de que el desarrollo de la tecnología
Las empresas mexicanas que no desarrollan tecnología y le importan es porque no tienen la capacidad de desarrollarlo. Y entonces tienen que acudir, y podrían acudir a las universidades y centros públicos donde tienen el conocimiento para hacerlo, pero el problema es que naturalmente no se hace. Hoy hablamos del programa de estímulos a la innovación, que es un gran esfuerzo de CONACYT, que otorga un montón de cantidad de dinero a las empresas. Resulta que RENIECI tiene registrados, al menos hasta el año pasado, 5,021 empresas productivas registradas. Si el registro tiene 1,000 más o tantos más son las universidades y centros de investigación. Y el INEGI reporta 500,000 de unidades productivas de manufactura. Si hiciéramos esa cuenta, quiere decir que todavía hoy no alcanzamos el 1% de empresas que están dispuestas a desarrollar la tecnología asociada a sus productos y a sus procesos, que están dispuestas a invertir en algo que les permita mejorar y ser más competitivos en el mercado. ¿Qué nos pasa? ¿Sí? De veras, realmente es como para decir, así estamos, después de ver cosas tan obvias, cómo es posible que nos sigamos debatiendo en que la innovación y que tenemos que generar escuelas de innovación, que llega un asesor a vendernos cómo desarrollar un proceso de innovación en su empresa. ¿Por qué? ¿Por qué si en realidad, dónde está el problema? Pareciera que el sector productivo no está interesado en desarrollar la tecnología y solo lo va a hacer si el gobierno le otorga un apoyo como el programa de estímulos a la innovación, donde le otorga ese apoyo. Por otro lado, las universidades y la academia, ¿sí? ¿Será realmente que solo persigan a través de la vinculación, solo si hay un beneficio económico que también a ellos les llega? ¿Sí? Solo así, y no ver en la vinculación la oportunidad de poder empezar a desarrollar investigación aplicada que permita resolver los problemas de la sociedad. Perdón, con todo respeto, ¿de qué nos sirve investigar, ¿sí?, para apoyar a una empresa en otro país si quien nos está dando de comer a las universidades y centros de investigación es la sociedad que nos rodea, que tiene innumerables problemas? Y realmente el sector productivo, el sector industrial, es uno de esos componentes de la sociedad. Y cuando se habla de la triple hélice, perdón que difiera, pero la cuarta hélice no puede ser la sociedad es el universo al que pertenecen esos tres actores: gobierno, academia y empresa. La sociedad es la que les da razón de ser. Por lo tanto, ¿cómo es posible que no logremos hacer esto? Y ya me brinqué a la siguiente, ¿no? Acercar a actores separados por raíces de origen en nuestro país, de origen. Desde que vino la independencia, no pudimos resolver que antes de la independencia éramos proveedores de materias primas. Se empezaron a seguir importando maquinaria para desarrollar. Maquinaria, desde 1810 importamos maquinaria a nuestro país. Hoy todavía. Son muy pocas las empresas que fabrican procesos productivos en México. Y pongo esta imagen porque de alguna forma yo trabajé alguna vez en MAVE y me tocó ver el problema de cómo resolver el acercamiento y la vinculación, y desde entonces estoy seguro que hay un problema de comunicación. Pero también la divulgación de la ciencia es algo que en un momento dado puede ayudar. Los programas de apoyo para la innovación deben promover la inversión real en desarrollo de tecnología, y esto implica la inclusión de personal científico. CONACYT ya ha hecho algunos intentos, pero faltarían más todavía. La comunicación pública, la comunicación y la divulgación de ciencia y tecnología enfrenta el reto de convencer, y se necesita mostrar verdaderos casos de éxito. Siempre mostramos casos de éxito que son una golondrina, una empresa que tuvo un éxito, ¿sí? Yo trabajé en una empresa MAVE que desarrolla tecnología y tiene un centro de desarrollo de tecnología. Si el 1%, menos del 1% se vincula, ustedes saben qué porcentaje de empresas en México tienen un centro de desarrollo de tecnología, pues pónganle 0.01, ¿sí? ¿Saben cuántas empresas realmente están convencidas de que contratar a alguien que tenga más conocimiento, maestría en ciencias, doctorado en ciencias, es importante para desarrollar su proceso? Muy pocas, ¿sí?
Un antes y después del desarrollo de tecnología sería algo importante a divulgar. Hemos divulgado la ciencia, hemos logrado hacer una buena divulgación y tenemos reconocimiento, índices de publicaciones indexadas en otros países. Debería de promoverse de alguna forma el poder empezar a divulgar lo que está pasando dentro de estas pequeñas empresas que están desarrollando tecnología menos del 1% y cuáles son los beneficios reales que ha obtenido, para que eso de alguna forma permita poco a poco crear una cultura de desarrollo de tecnología. Porque la cultura de vinculación, por lo tanto, sería una cultura que nos llegaría, por ende, por sí sola y no es algo que tuviéramos que preocuparnos de que se genere. ¿Dónde está ese ambiente de colaboración? Caray, pareciera a veces que ni en el deporte lo sabemos hacer. Tenemos que buscarlo, ¿no? Muchas gracias.